¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de espiritualidad y autoconocimiento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad, muy místico. Y vamos a resolver varias dudas existenciales que tenemos. Así que te invito obviamente a que te pongas cómodo y que prestes atención, porque hoy vamos a compartir, así como la semana pasada, bastante información que puede ayudarte a entender cómo funciona el universo. El tema del día de hoy está muy relacionado a un concepto que ya hemos platicado y hemos mencionado en temas anteriores, ¿no? Que es el tema de la reencarnación o las vidas pasadas, ¿no? Entonces, hoy te vamos a contar la realidad de este fenómeno, ¿sí? Su importancia en este proceso espiritual y que tiene que ver con nosotros. Lo menciono a cada rato. Si obviamente esta es tu primera conferencia que me escuchas, yo lo menciono mucho en todos los temas, sobre todo en los místicos, ¿no? Que esto al final lo tenemos que relacionar con un cambio interior, con ser mejores personas, cambiar nuestros vicios, nuestros malos hábitos, ser personas más íntegras, ¿no? Y de igual manera, pues obviamente este tema está muy relacionado a la pregunta que puedes observar actualmente en el video, que si estamos atrapados en ciclos. Y te voy a spoilear un poquito, pero la realidad es que sí. Entonces, vamos a comenzar el tema. Vamos a hacer referencia a mucha información que ya hemos compartido en otros videos, así que te recomiendo que puedas ver el playlist. Se deja en la descripción del video. Esta playlist pues es básicamente todos los temas que se han dado en este curso de espiritualidad, que debe de acabar a finales de 2025. Recuerda que es un tema que se da a la semana y se sube todos los sábados a mediodía. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, antes de entrar de manera directa a este tema que seguro obviamente te interesa bastante y que al final revuela mucho en lo que viene siendo la parte de la fascinación, ¿no? Porque quien no ha escuchado o visto películas acerca de lo que son las vidas pasadas y este tema de reencarnación, ¿no? Puede ser que tú hayas venido de manera por el título más que nada y te encuentres aquí pues tratando de entender un poquito más este fenómeno. Puede ser que hayas venido por curiosidad y te hayas encontrado en este curso de desarrollo espiritual, que yo te recomiendo que le des una oportunidad, que escuches la información y, como siempre mencionamos, no aceptes ni rechaces de manera directa la información que te vamos a compartir. O tal vez eres una persona escéptica que tal vez estás viniendo simplemente para saber qué estamos pensando. También a ti te recomiendo que te quedes con nosotros a ver si de alguna manera puedo generarte aunque sea alguna duda por ahí, ¿no? Muy bien, ya hemos estudiado y comenzado a explicar varias leyes del universo. En estos estudios mencionamos que las leyes una ley es una fuerza que produce un resultado en lo que viene siendo nuestra realidad, ¿no? Y no importa cuántas veces hagas este experimento, el resultado de esa fuerza va a ser el mismo. El ejemplo más claro que siempre usamos es el tema de la gravedad, ¿no? Entonces, por más que tú tires un objeto en la tierra, obviamente, lo tires al aire, este objeto va a caer. Lo puede replicar cualquier persona y lo puede en su momento, lo puedes corroborar de manera tú personalmente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conocer dos leyes. Es una ley que se llama retorno y otra ley que se llama recurrencia, que actúan de manera simultánea en las cosas o en lo que viene siendo el universo, ¿no? Y obviamente, pues estas leyes tal vez no son estudiados por la comunidad científica, o al menos no la ley de cómo se llama de recurrencia, pero sí la de retorno. Ahorita te va a quedar un poquito más claro cuando lleguemos justamente a
esos científicos que de alguna manera quisieron estudiar un poquito más allá de lo que uno puede observar, ¿no? Antes de obviamente meternos de lleno en el tema, es importante que expliquemos de manera muy simple, porque luego esto se va a complicar más, ¿no? Entonces, como siempre te menciono, déjanos todas las dudas que tú tengas en el panel de comentarios, por favor. Las vamos a responder, no importa si tú consideras que es una duda muy simple o que no te haya quedado claro y pienses que pues de alguna manera no lo entendiste bien, déjanos ahí tu comentario, es muy valioso para nosotros. Muy bien, estas dos leyes pues de alguna manera la podemos observar en la imagen que te acabo de mencionar, ¿no? Si bien nosotros por costumbre sabemos que el día comienza por la mañana, ¿sí? Y obviamente después de la mañana se va moviendo una especie obviamente de proceso donde llegamos justamente al atardecer, ¿no? Y de ahí obviamente sabemos que pasa de la tarde al anochecer y ya del anochecer pues obviamente a la noche. Entonces, pasando obviamente estas cuatro, vamos a decir, 4 fases del día, vean cómo justamente el final de ese día coincide en el mismo punto con el inicio del otro. ¿Sí me explico? O sea, así como termina la noche, está iniciando la mañana. Y vean cómo el siguiente día comienza de la misma forma que el día anterior. Por la mañana, luego pasamos por la tarde, luego en la tema de anochecer y luego viene la noche, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta en este simple ejemplo que ocurrieron 2 cositas, ¿no? Que el término del día anterior, digamos que está también el inicio del siguiente día, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es de que no importa obviamente para dónde, o sea, qué día estemos, siempre va a ocurrir de la misma forma, ¿no? Mañana, tarde, anochecer y noche. Entonces, esto que te acabo de explicar tiene de manera implícita las 2 leyes que vamos a platicar. En este caso, la primera se llama la ley de retorno. La ley de retorno dice que muchos fenómenos de la naturaleza de este universo vuelven al punto de partida, o sea, regresan, ¿sí? Por eso obviamente es el tema de retorno. Entonces, nosotros pasando obviamente a través de lo que vienen siendo los días, pues regresamos en la mañana, pero ya del siguiente día, ¿sí? Básicamente. Pero también tenemos la recurrencia, que en este caso nos está diciendo que vuelve a ocurrir el mismo proceso de la misma forma, ¿sí? Entonces ahí básicamente estamos explicando el principio de esta ley de retorno y esta ley de recurrencia. Ahora, esto es muy importante porque estas 2 leyes forman lo que nosotros denominamos los ciclos. O sea, estas 2 cositas son los componentes, estas 2 leyes son el componente de lo que forman los ciclos. Y estos ciclos obviamente los podemos observar, ¿sí? Creo que no nos queda ninguna duda, por ejemplo, las estaciones, ¿no? Del año. Podemos tener obviamente el tema de primavera, verano, otoño, invierno. Y cuando termina el invierno, vuelve a iniciar obviamente todo el proceso con la primavera, ¿no? Y vean cómo no pasa primero el verano y luego vamos al invierno y luego regresamos a ¿cómo se llama? Al otoño y luego comenzamos con la primavera. No funciona así. Vuelve a recurrir de la misma forma. Entonces, a lo mismo que obviamente el día. Entonces, por eso obviamente esto es lo que se llaman los ciclos. Eso es muy importante que se recuerde, porque ya platicamos que esto se va a complicar cuando estemos analizando nuestra propia vida, por así decirlo. Ahora, si nosotros queremos aplicar estos 2 conocimientos de manera simple, sin ponerle ningún componente esotérico, sin meterle un tema místico todavía a estas 2 leyes, creo que todos pudiéramos, por ejemplo, recordar o pudiéramos señalar o pues de alguna manera pensar en un conocido, un amigo o nosotros mismos que pudiera estar obviamente sumido en un vicio. Y seguro han platicado con esta persona para comentarle que pues pudiera ser que estén en un círculo vicioso, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, nosotros obviamente podríamos observar en nuestra vida diaria estos ciclos con una persona que tenga el problema del alcohol, ¿no?
¿sí? Ustedes saben que las personas que toman alcohol, por ejemplo, pues pueden sufrir de cierta codependencia, que a su vez obviamente esto genera ansiedad para ellos, ¿no? Por eso es que tienen esa dependencia, por así decirlo, ¿no? Entonces esta ansiedad hace que esta persona pues vaya a buscar obviamente el alcohol, tal vez ya de manera patológica, como habíamos mencionado, y por lo tanto, pues obviamente al tomar el alcohol, pues esta persona va a pasar por ese ciclo que nosotros sabemos que pues básicamente genera una resaca al día siguiente, dependiendo obviamente del nivel de alcoholismo que tú tengas, y obviamente posteriormente a eso pues puede generar obviamente problemas, ¿no? Y en este caso, si hacemos ejemplo específicamente para el tema del alcohol, pues se pueden generar muchos problemas, ¿no? Tanto problemas económicos, problemas emocionales, sentimentales con las personas o violencia física, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y esos problemas luego a su vez vuelven a generar lo que viene siendo el tema de la ansiedad, ¿no? Entonces este es el ciclo. Entonces nosotros podemos observar estos ciclos en muchos aspectos de nuestra vida. Esto nada más es un, ¿cómo se llama? Digamos que es un fenómeno que yo señalo. Cuando veamos, por ejemplo, la ley del péndulo, vamos a ver que nosotros luego estamos muy asediados por la sociedad y, por ejemplo, en el ciclo de la semana nos podemos sentir muy mal todos los lunes porque tenemos que regresar a trabajar, ¿verdad? Mientras que los viernes nos sentimos súper bien porque ya viene fin de semana y voy a poder hacer cosas. Entonces, esos ciclos, en este tema es un tema de psicología, por así decirlo, pues obviamente podemos ver cómo va influyendo en nuestra vida diaria. Entonces, estos ciclos se pueden observar en emociones, en conductas que tenemos, en pensamientos, y obviamente están relacionados, ahí les pongo el diablito en la parte inferior, a lo que vienen siendo el ego, ¿sí? Personas nuevas que nos estén viendo, el ego es la maldad que llevamos dentro. No nos referimos específicamente el ego de soberbia como tal. Es por eso que a ese ego en estos estudios también le llamamos los yoes o los defectos psicológicos. Si logran ver los videos que ya se han subido de este tema, van a ver que los platicamos un montón acerca de ellos, ¿no? Pero bueno, ahora, si nosotros obviamente analizamos más, aparte de estos ciclos, podemos darnos cuenta de que muchos ciclos son más grandes de lo que aparentan. En la imagen tú puedes observar el primer ejemplo que mencionamos, el día, ¿no? Cómo comienza mañana, tarde, noche. Luego ya mencioné hace un ratito el tema de la semana, pero luego tenemos un ciclo que ya es más humano por obviamente los meses, que es un tema más que nada que el humano, ¿no? Desarrolló. Luego tiene el año, ¿no? Que ahí obviamente podemos ver lo de la primavera y todo eso que platicamos. Pero también podemos ver un ciclo más grande de la vida, ¿sí? Entonces date cuenta cómo en los 4 primeros círculos todo todo se rige bajo esas leyes que platicamos, ¿no? Leyes de retorno y recurrencia. Vuelve a ocurrir las cosas como vuelven a ocurrir y volvemos al punto de partida. Y la pregunta es, bueno, si nosotros obviamente estamos diciendo que muchas de las cosas que pasan en el universo se rigen por estas 2 leyes, ¿será que hay otras cosas, sí, adicionales a las que podemos observar simplemente con nuestros sentidos, estén también regidos por esta ley? Y el último círculo nos puede dar una pista para dónde vamos con este tema de la reencarnación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un ciclo de la vida que comienza con infancia para pasar obviamente por la adolescencia, la juventud, llegar a la madurez y a la etapa de la vejez. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? El punto final, que es la vejez, que es la muerte, puede ser, o más bien es el inicio de partida de un nuevo ciclo. Entonces, por eso se menciona que estos ciclos son más grandes de lo que aparentan y existen. Sobre todo en los temas finales, cuando vemos el origen del ego y sobre todo de las razas también, vamos a platicar justamente de estos ciclos que existen y que son más trascendentales a la vida del hombre. Entonces, nosotros que estamos tratando de decir desde ahorita, y obviamente por el tema y por el nombre del tema, es de que nosotros
estamos sujetos a esta ley, ¿sí? Para lo que vienen siendo las vidas sucesivas, las existencias sucesivas. Obviamente hay que recapitular, porque al final de cuentas este tema no está desligado de todos los demás. Si tú, por ejemplo, ves el tema que lleva por título ¿Cuál es el destino de la humanidad? Nosotros hablamos de dos leyes, ¿se acuerdan? La ley de involución y evolución, que yo te recomiendo obviamente que vayas a ver cómo lo que viene siendo el alma humana va pasando por cada uno de los reinos. Y en esos temas ya se decía, ya lo mencionábamos, de que en estos estudios la reencarnación es un fenómeno que existe, que se estudia para obviamente la trascendencia de lo que viene siendo nuestro camino espiritual. En ese tema se platicaba de que nosotros en esta etapa, que es la etapa más alta de evolución y donde inicia la involución, obviamente te recomiendo que veas ese tema para que esto te quede más claro, se nos dan 108 vidas, 108 existencias en cuerpo físico, para que entonces nosotros podamos pasar este proceso de autoconocimiento, autorrealización, iluminación. Insisto, en temas anteriores hemos mencionado que este tema del despertar de la conciencia tiene muchos sinónimos. A mí el que más me gusta pues es encontrar la paz verdadera, ¿sí? La paz real como tal. Pero también se platicaba de que nuestro espíritu, que es aquello que no muere, tiene 3000 intentos, o sea, tiene 3000, vamos a decir no vamos a decir que no sean vidas, pero obviamente para no confundir con los términos, pero 3000 oportunidades de dar esta vuelta completa en la rueda del samsara, ¿sí? Que si cada vamos a decir oportunidad nos dan 108 existencias y tenemos 3000 oportunidades, nosotros en esta vida, con este espíritu tenemos 324,000 existencias, ¿sí? Entonces, y yo les comentaba, bueno, esto en realidad está muy estudiado en otras culturas, se ha mencionado lo del 108, pero bueno, ¿no? Entonces, recomendación, vayan a ver obviamente ese tema para que quede un poquito más claro todo de acá. Obviamente, esto de las 108 existencias se apoya de estas leyes de retorno o recurrencia, porque básicamente estas dos es lo que da vida a este término que se llama la reencarnación. Que déjame decirte que pues obviamente nuestra existencia en cuerpo físico también, como mencionábamos en la diapositiva anterior, está sujeta a estas dos leyes con un fenómeno cíclico como tal, ¿sí? Esto ya lo sabían muchos filósofos e iluminados y grandes iniciados de la antigüedad. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. No es un término que haya venido de último momento. Sin embargo, lo que sí se ha perdido, y te puedo decir, eso sí, que te va a quedar claro el día de hoy, es, bueno, ¿por qué existe este fenómeno? ¿O qué función tiene como tal? ¿Sí? Y es lo que vamos a empezar a estudiar, ¿no? Una primera razón que obviamente esto lo explican y te queda claro, sobre todo cuando empiezas un cambio personal, es que el proceso de crecimiento espiritual es un proceso que lleva mucho tiempo. O sea, hemos dicho nosotros que en teoría tenemos el 3% de conciencia despierta. Si le cambiamos el nombre, si es la primera vez que escuchas estos temas, tenemos nada más el 3% de virtudes o de cosas buenas en nosotros y un 97% de cosas malas. Y el despertar de la conciencia, o en este caso, pues obviamente el camino espiritual es limpiar ese 97% malo que tenemos. Es lógico que ese 97 nos va a llevar muchísimo tiempo y por lo tanto podemos pensar que un tiempo tan corto como una existencia podamos hacer todo el trabajo interior, ¿sí? Decía un esotérico colombiano por ahí que solo venimos a este mundo a dos cosas, ¿no? A ser felices por nuestra propia cuenta, que es un sinónimo de iluminación o de despertar de la conciencia, ¿sí? Y a respetar el proceso de los demás. Y él lo dice en sus estudios, y para eso nos toman miles de años, imagínense cómo lo mencionaba él, entender este tipo de cosas.
Entonces ya de ahí él está justamente hablando de que pues también el tema de retorno y recurrencia o la reencarnación pues estaba implícito en esa idea que él estaba planteando. Entonces fíjate que el alma, así como nosotros nos cambiamos de ropa un día a otro, pues el alma también va cambiando de cuerpo físico dependiendo de la existencia, ¿sí?, en la que uno se encuentre. Ahora, este tema de la reencarnación no es algo que nos estemos inventando nosotros o que simplemente lo encontramos en internet y órale, no, para nada. De hecho, muchos maestros espirituales, filósofos de la antigüedad, lo sabían. Por ejemplo, me parece que era Pitágoras, que no sé si saben que este cuate, además de hacer el teorema de Pitágoras, realmente este cuate era un filósofo, porque en la antigüedad eran de todo ellos. Entonces este Pitágoras es un gran iniciado y él mencionaba justamente el término de metempsicosis como tal. Entonces, o creo que eran los griegos los que tenían este concepto, no me acuerdo muy bien, es uno de los dos, ¿sí? Pero pues básicamente él, incluso en la información que se sabe, hay un pasaje donde dicen que él estaba, ¿cómo se llama?, defendiendo a un perro, porque ahí había sentido él que ahí estaba el alma de uno de sus amigos que en su momento, ¿cómo se llama?, con los que convivió. Entonces él desde ahí ya se sabía este tema. Platón también lo mencionaba, o sea, de que el alma escoge el cuerpo físico donde va a nacer completamente. En la Iglesia Católica, antes de que se hicieran cambios, el tema de la reencarnación estaba también como parte de esto, y lo pueden ustedes buscar en internet sin ningún problema. Los griegos, te digo, es lo que no me acuerdo muy bien, le llamaban la transmigración de las almas completamente. Entonces, que era justamente este proceso donde las almas se van quitando este cuerpo físico y van avanzando en su camino espiritual. Y también el tema, obviamente, de la reencarnación, que es el nombre más común que actualmente tenemos como tal. De hecho, en las enseñanzas del Maestro Jesús, en Mateo 17, en los versículos 11, 12 y 13, se dice cómo él está hablando del profeta Elías. Lo pueden ir a buscar, o sea, pueden buscar literal este texto. Y van a ver cómo el Maestro Jesús habla acerca de que Elías regresó ahora como Juan el Bautista. Y les estaba diciendo que, hey, regresó Elías y ustedes no se dieron cuenta de que era Juan el Bautista, ¿sí? Entonces pensaban que era, digamos que otro profeta, pero realmente era el mismo. Entonces ahí también él estaba hablando de que el espíritu de Elías ya había reencarnado en lo que viene siendo Juan el Bautista como tal. Entonces, de entrada, lo primero que quiero comentarte es que este término ya se ha mencionado anteriormente como creencia, por así decirlo, ¿no? Como luego lo dicen. Sin embargo, si nosotros queremos ser científicos, que es uno de los pilares importantes que tenemos de estos estudios, lo platicamos en el tema número 1, de si el autoconocimiento lleva a la felicidad. Nosotros queremos ser científicos. Necesitamos, obviamente, pues de alguna manera estudiar, analizar e investigar. Entonces nos podemos plantear esta pregunta: ¿la reencarnación es un fraude? Porque eso es importante que se haga. O sea, realmente el hecho de que venga alguien y nos diga de manera lógica, coherente, oye, ¿sabes que este fenómeno existe? Ay, sí, es fantasioso, nos encanta, uy, imagina. No, o sea, realmente hacer un proceso de investigar, de saber qué es lo que la gente dice, por qué existe esto, por qué no existe y todo. Y yo te puedo decir que a nivel personal es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo les he comentado, creo que en videos anteriores, cómo yo era un buscador sobre todo de estas cuestiones como que fantásticas, por así decirlo. Y cuando encontré obviamente este conocimiento de entrada, pues me dio más información que me hacía falta. No necesariamente de estos fenómenos, sino más bien obviamente de cosas que me faltaban a mí para entender y tener la fotografía completa. Entonces, si ustedes buscan, yo ahorita les voy obviamente a esto, pueden si quieren ir al canal, se llama Mavoice, por ahí. Curiosamente la persona que dirigía el canal ha desaparecido aparentemente, no sabemos si
si ya subió de alguna manera más videos, pero aparentemente no. Entonces, este nada más es un ejemplo de algunos de los estudios que yo considero o investigaciones o documentales que son serios. Yo de una vez te voy a comentar que el más del 90% de la información que puedas encontrar allá afuera de la reencarnación va a ser fantasiosa, va a ser muy exagerada, va a ser desvirtuada y probablemente los fines con los que esa información se comparte a través de un video, un blog, tiene que ver con algo totalmente económico. Venderte un libro, generar leads, pues obviamente ponerte anuncios, no lo sé. Entonces tienes que tener mucho cuidado y por eso obviamente te comento, déjanos todas las dudas en donde nosotros pues pudiéramos de alguna manera proporcionarte algún tipo de información, pero ya lo estamos haciendo aquí. De entrada, pues es uno de los documentales más interesantes donde se habla justamente de eso, ¿no? La persona que hace estos documentales de verdad que se toma la molestia y sobre todo de analizar información que provee de otros lados a los que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Tiene otros documentales que te pueden interesar y pues básicamente ahí es donde básicamente habla acerca de todo este fenómeno y cómo lo va relacionando, ¿no? Entonces está muy interesante. Pero nosotros podemos seguir obviamente platicando acerca de este tema, de si es un fraude. Fíjense que por ejemplo hay psiquiatras que de pura coincidencia a través de lo que viene siendo su terapia se dieron cuenta de este fenómeno cuando hacían un tipo de regresión donde la persona accedía a cierto tipo de información que está grabada obviamente en el cerebro, en la memoria, y que de alguna manera influye mucho en nuestra vida actual. Entonces, este libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss habla justamente de esta historia, de cómo él se da cuenta de que el fenómeno de la reencarnación existe, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Y obviamente, pues básicamente él nos muestra toda la información y cómo eventos de vidas pasadas han tenido mucha influencia en lo que nos está ocurriendo en la vida actual. De hecho, de eso vamos a platicar el día de hoy. Todo esto que estamos platicando ahorita vendría siendo como una pequeña introducción para no solamente decirte qué es la reencarnación, si han hablado antes o no de ella, qué información tenemos actual, qué estudios se han hecho acerca de esta. Pero lo importante es entender este fenómeno para nuestro crecimiento personal. Eso es lo importante y estamos yendo para allá poco a poco, ¿sí? Muy bien. De igual manera, tenemos algunos casos que fueron documentados y que incluso fueron televisados, ¿no? Uno de ellos muy, muy sonado es el de Jenny Kugel, justamente, que es una chica que cuando nació y se casó, ella tenía este anhelo interior de que ya había tenido justamente hijos, ¿no? Por así decirlo. Y que recordaba escenas de como recuerdos de cosas que no encajaban con nada de sus existencias actuales, ¿no? De su existencia actual. Entonces esta persona se puso a investigar justamente, y para no hacerte largo la historia, obviamente la invitación es que tú la vayas a estudiar, la vayas a ver, obviamente. Digamos como al final Jenny pues se dio cuenta de que en su vida anterior había sido Mary Sutton y que justamente había tenido varios hijos. Y Jenny, sí, hay videos en donde ven cómo ella se reencuentra con los hijos que tuvo, solo que los hijos ya eran personas de la edad adulta, ya eran de la tercera edad, ya era gente viejita, por así decirlo. Y se reencontró. Y ella pudo platicar con ellos y darles de alguna manera recuerdos, o sea, validar esos recuerdos con ellos. Y de hecho encontró también su casa donde ella vivía. Entonces es un tema muy sonado. Yo solo lo menciono para que simplemente tú vayas estudiando. Otro tema de temas de reencarnación son los niños justamente índigos que de repente pueden tener recuerdos de vidas pasadas. Insisto, yo he analizado este tema y efectivamente hay niños que no necesariamente recuerdan vidas pasadas.
hay contraestudios, por así decirlo, donde justamente dicen que pueden ser historias inventadas por ellos y te dan sus argumentos, pero también quedan muchísimos análisis de estos niños que no hay explicación. Entonces, pareciera que la ciencia ¿cómo se llama? Actualmente está muy peleada con la espiritualidad y quiere como que de alguna manera hacerla de menos, ¿no? Sin embargo, la realidad es que no se puede, porque al final hay muchas cosas que realmente la ciencia no puede explicar, ¿sí? A nivel personal te puedo decir que yo he estado viendo muchos videos acerca de física, química y temas del universo, y te puedo decir que cada vez quedo más convencido que la ciencia, si se acercara a la espiritualidad, pudiera avanzar mucho más rápido para poder entender el funcionamiento del universo. Pero bueno, ese es otro tema. Este último caso que te mencioné, que es el de las gemelas Pawlowski, creo que así se dice. Es una historia bien interesante. Te la resumo rápidamente porque tenemos mucho que platicar todavía. Estas gemelas, haz de cuenta, nacieron de una familia. Y estas gemelas tuvieron un trágico accidente, que son estas que tú ves de este lado, ¿no? Que son las que tienen es la foto, ¿no? Que luego obviamente poseen estas dos gemelas. Estas dos gemelas murieron a la edad de los 6 años por un accidente automovilístico. Entonces, la familia destrozada pues volvió más adelante a tratar de formar una familia. Y curiosamente, las chicas nuevas, que obviamente son estas dos ya grandes que están aquí, que también fueron gemelas, cuando nacieron, los papás se dieron cuenta al momento de nacer que tenían marcas, o sea, como una especie de, aquí en Yucatán le dicen chivalunas, ¿no? Pero son como huellas, vamos a decirlo, unas marquitas, unas manchitas, por así decirlo, de donde, por ejemplo, las niñas anteriores, una se había, creo que golpeado la cabeza sin querer jugando, y otra se había hecho daño también en una parte, algo así. Y las dos niñas nuevas que nacieron después de que estas fallecieron, creo que no sé si 2 o 3 años después, tenían esas marcas. ¿Y qué creen? Estas niñas también tenían mucha aversión, le tenían mucho miedo a los autos, que es justamente como ellas en algún momento habían, ¿cómo se llama? Habían fallecido, ¿no? En la vida anterior. Entonces estas cosas son increíbles, ¿no? O sea, están documentadas. Y yo lo platico con muchas personas. Uno es de que una persona trate de inventar historias y todo, pero de que se encuentren un montón con patrones y todo eso. O sea, ustedes pueden ver cómo hay figuras públicas. Yo no los puse en este tema. Hay otros compañeros que sí lo hacen. Como por ejemplo, Lincoln, que es este famoso presidente, es la reencarnación de Kennedy, y los dos mueren de la misma forma. Ahí va la recurrencia, que es lo que vamos a platicar en un momentito más, justamente, ¿no? Obviamente, de hecho, si tú lees la historia de estas gemelas, te dicen que a la edad de los 5 años como que empezaron a olvidar todos estos temas y se enfocaron más en su vida actual. Y eso es muy importante. El no recordar las vidas pasadas no quiere decir que no existan. De hecho, hay una razón por la cual nosotros no recordamos esas vidas. Siempre y cuando nosotros vayamos despertando la conciencia y vayamos eliminando estos defectos psicológicos, empezaremos a recordar, o nos ayudarán a recordar, o nos mostrarán recuerdos, siempre y cuando sirvan para nuestro progreso espiritual. Te voy a dar ahorita una única razón, porque realmente hay varias, pero necesitamos avanzar en este tema porque todavía nos falta mucha información. Pero es una razón por la cual nosotros no recomendamos que vayas a consultar temas de vidas pasadas, es porque, primero, pues obviamente puedes, el 90% de las personas que te pueden hacer lecturas de este tipo obviamente son charlatanes, son personas que se quieren robar tu dinero, o sea, es una estafa básicamente. Eso es muy importante. Lamentablemente la espiritualidad se ha convertido en un negocio, hay que decirlo. Pero también te puede tocar un mago negro, que eso lo vamos a platicar más cuando veamos el tema, por ejemplo, de pseudoesoterismo o el yo de la brujería. Los peligros de meternos en este tipo de cosas. Entonces te puede tocar un mago negro que sí te pueda decir algo, pero que te vaya a condicionar o te vaya de alguna manera a arruinar este camino espiritual. Hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a pensar que de pura casualidad te toca una persona que realmente tiene estabilidad y te dice algo de la vida pasada.
te puede traumar. Imagínate tú saber que en vidas pasadas mataste a alguien, o que por tu culpa alguien se murió, o de que tú eras ahora el papá o la mamá de tu hermana. ¿Sí me explico? Yo sé que suena muy fantasioso ahorita, vamos a explicarlo en un momentito más, pero hay una razón por la cual nosotros tenemos esa información bloqueada, por así decirlo. Nos traumaría, nos pudiera incluso, como menciono, ¿no? Echar a perder esta oportunidad de crecimiento espiritual de esta vida como tal. Por eso es que nuestro ser nos revela, sobre todo en el mundo astral, información de vidas pasadas siempre sirva para nuestro progreso espiritual. Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Entonces, ¿mi vida es un ciclo definido y no una continuidad? Así es. Para dar respuesta de una vez a la pregunta que estaba al inicio de este tema, yo te puedo decir que casi todo lo que nos pasa en esta vida es un ciclo, es una recurrencia de vidas pasadas, ¿sí? Y por lo tanto, estamos condicionados a repetir esto a menos que podamos deslindarnos o salirnos de esta ley. Te voy a explicar en un momento cómo podemos evitar estas recurrencias, sobre todo obviamente las malas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en una vida pasada, por ejemplo, tuve el defecto o el ego del alcoholismo, y pues básicamente me dio una enfermedad alcohólica, pues ¿qué crees? En esta vida es probable, no, pues casi probable, es con seguridad, vas a obviamente a tener esa recurrencia de esa enfermedad. Y la recurrencia es tan fuerte que puede ser que comiences a tomar incluso mucho más temprano de la edad y tener esa enfermedad más pronto de la vida pasada, que en la vida pasada como tal. Entonces tenemos recurrencias de salud con respecto a eso. De igual manera, si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, vamos a pensar que en la vida pasada nosotros generamos una estafa y nos fuimos a la cárcel, probablemente en esta existencia también se va a dar ese evento. De hecho, tenemos un compañero que le decían eventos canónicos por esto de las películas de Marvel, porque al final mucho de esto, digo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero muchas de estas historias fantasiosas que luego vemos en películas están basadas en cosas que ya se sabían, nada más que están un poquito tergiversadas, ¿no? Pero si nosotros en vidas pasadas tuvimos justamente un pleito con alguien por un dinero, ¿sí? Donde nos estafaron y lo que sea, en esta vida también vamos a tener justamente ese problema. Vean qué impactante puede ser esto, porque seguro, igual y tú ahorita ya estás pensando en hechos dramáticos de tu vida que te han pasado, y a ver si no estás pensando ahorita, ¿esto será una recurrencia? Ahorita te voy a dar una pista para saber si es una recurrencia, pero lo más seguro es que sí, ¿no? Sobre todo si es un evento traumático muy fuerte. Creo que las recurrencias más fuertes están relacionadas al tema de las relaciones. Hay tantas historias en relación a esto, que si existe un hilo rojo, lo voy a platicar en un momentito más. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en vidas pasadas, pues obviamente tuvimos una relación súper tóxica con una persona, es muy probable, pues no es muy probable, es segurísimo que en esta vida también te va a pasar, ¿sí? Entonces puedes ver, por ejemplo, cómo hay personas que ves que son tóxicas las dos, la relación es muy tóxica y no se pueden separar, y es porque hay un vínculo energético relacionado a la ley de recurrencia, justamente en relación a esto. Y lo mismo pasa obviamente con los estados anímicos. Si en una vida pasada, por ejemplo, yo pasé por una etapa muy fuerte de depresión, es muy probable que también nosotros obviamente tengamos en esta vida la misma etapa como tal. Ahorita te voy a decir por qué pasa esto, ¿sí? O sea, vamos a seguir describiendo un poquito más de información.
Entonces, con haberte diciéndote esto, pues tú ya puedes estar pensando, bueno, oye, ¿y no será que esta situación que viví o que estoy viviendo, será que es una recurrencia? Bueno, o también estaré creando una. De entrada te puedo decir que efectivamente pueden haber varias situaciones actuales en donde estés creando una recurrencia. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo actuamos, cómo pensamos, qué decimos, ¿sí? Que no sé si se acuerdan, les recomiendo que vayan a ver el tema de los centros del ahorro de energía que está por ahí, donde platicamos sobre los 4 cuadrantes, ¿no? El recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto obrar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque las cosas malas que podemos estar haciendo, podemos estar creando una recurrencia mala acerca de eso. Pero lo que sí te puedo decir es que actualmente uno sí puede más o menos identificar si esto que está experimentando es una recurrencia actual, ya sabes, una recurrencia, perdón, de vidas anteriores. ¿Por qué? Fíjate que no sé si te ha pasado, sobre todo con personas, que de repente tú conoces a alguien y de repente hay un clic positivo o negativo. Hay una persona que te cae mal desde que la conociste, no has pasado mucho tiempo con esta persona, no conoces cómo piensas, aunque cada vez que pasas más tiempo te convences que te caes súper mal. Te la pasas hablando, pensando en esa persona mucho tiempo de tu vida, ya sabes, y lo que puede pasar es que este sentimiento o interés muy fuerte, que es lo que te explico acá, que no tiene una explicación aparente, puede tener un origen en la recurrencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos en su momento estar sujetos a este sentimiento que viene de la recurrencia, para poder obviamente vincularnos con esta persona. Entonces, esto se puede poner un poquito más, vamos a decir, ¿cómo le pudiéramos llamar a esto? Se puede poner un poquito más reflexivo, pero a la vez también como que muy fuerte. Sobre todo porque hay recurrencias que tal vez no expliquen todo lo que pasa en nuestra vida, pero sí la recurrencia explica estas relaciones traumáticas que no podemos escapar por alguna razón. ¿Y a qué me refiero con todo esto? La ley tiene una función. Ahorita lo vamos a platicar justamente de por qué se dan las recurrencias malas, ¿no? ¿Qué da la recurrencia buena y qué da una recurrencia mala? Pero, por ejemplo, una mujer que actualmente puede ser violentada por su marido, ¿sí? Que en su momento pues le pega, la agrede verbal, físicamente, está bajo el sometimiento de esta persona. Esa relación tóxica puede ser que esté viniendo de una recurrencia. Y cuando estas dos personas se conocieron, tuvieron una atracción, un sentimiento de interés muy fuerte que no se explica cómo, que es cuando luego puede ser que las amigas les digan, oye, ese chico no te conviene, y la otra persona como que no les hace caso y como que siente que tiene que estar con esta persona y que es su, ¿cómo se llama? Su media naranja, o ella lo va a cambiar o algo así, y de repente ves cómo se da esta relación y tú desde el inicio sabías que esta relación va a acabar mal, pero tu amiga sigue en esa relación y sigue sufriendo. Esto tiene justamente un vínculo energético por lo cual no se puede romper. Hasta que la amiga no se haga valer por sí misma, no trabaje ese yo, ese defecto psicológico de la sumisión o también de la agresión, porque déjame decirte, te estoy spoileando, la siguiente semana vamos a ver la ley de karma y dharma, que es uno de los temas igual así como este, que son un pilar de muchas cosas que nos pasan. Y como lo voy a platicar en un momentito más, dando más ejemplos, probablemente esta amiga que está siendo violentada puede ser que en existencias pasadas haya sido ella la violentadora. Tal vez haya sido una persona que agredía físicamente a otra persona. Y en esta vida le toca estar en una condición diferente, en una condición opuesta, para que ella pueda aprender que eso no se debe de hacer. Imagínate lo que te acabo de decir. O sea, eso se puede llevar a muchos problemas de la sociedad, robos, asesinatos, secuestros,
O sea, muchas de esas cosas puede ser porque al final se están dando de estas recurrencias de personas que son tóxicas y que no han hecho un trabajo sobre sí mismos y que eventualmente se van a reencontrar para vivir estos dramas. Para ahí estamos viendo justamente. Entonces, si tú puedes recordar ahorita, vamos a decir, tantas personas buenas como malas, porque las recurrencias también son buenas, ahorita lo vamos a platicar. Si tienes un sentimiento fuerte de interés sobre esta persona y no tiene ninguna explicación, pues probablemente es que sea una recurrencia, ¿sí? Pero obviamente las recurrencias malas son las que más nos pasan. Y son esas relaciones traumáticas que no podemos escapar por alguna razón. No sé si has escuchado la leyenda del hilo rojo, ¿no? De que hay un hilo rojo energético, invisible, que te vincula con tu alma gemela, ¿no? Bueno, ese hilo sí existe, pero no te vincula con tu alma gemela. Te vincula normalmente con relaciones tóxicas. De hecho, se le llama Karma Saya justamente, me parece, o Karma Yoga, perdón, que es el Karma Yoga. Vamos a ver la siguiente semana en ese tema, donde justamente se platica que nosotros cada vez que intimamos con una persona generamos un vínculo energético. Entonces, no es la única forma. También cuando nos peleamos, cuando tenemos una fuerte... Cuando nuestra atención se genera muy fuerte a una persona, generamos un vínculo energético con esta persona. Muy bien, ahora, ¿por qué pasan las malas recurrencias? Bueno, la respuesta ya la tienes ahí en pantalla, por el ego. Voy a volver a repetirlo. El ego para nosotros es toda la maldad que llevamos adentro. Nosotros lo conocemos como los yoes, ¿sí? Porque se manifiestan en primera persona, ¿sí? O si no, los defectos psicológicos. El ego del alcoholismo, el ego de la ira, el ego de la impaciencia, el ego de la soberbia, el ego de la competencia, el ego de la burla, ¿sí? O sea, a eso me refiero. Esas recurrencias se dan por el ego, ¿sí? Porque el ego lo que nos hace a nosotros, pues es básicamente vibrar de cierta forma. Entonces, cuando tú ya te estás acercando a una recurrencia, energéticamente este ego, que es energía, se activa vibracionalmente para formar la recurrencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando tú tuviste, vamos a pensar, un ego del alcoholismo en vidas pasadas, yo te he dicho que ahorita tú vas a desarrollar ese ego, ¿no? De hecho, vas a nacer en una familia que probablemente pues tenga mucho afecto al alcohol, esté relacionado y con otros problemas como tal, ¿no? Bueno, la forma en que piensas acerca del alcohol, que es ese ego que está vibrando dentro de ti, va a hacer que te relaciones con personas que también toman y que van a consumir alcohol. Entonces, puede ser que en un futuro, por ejemplo, vamos a pensar que tú en la vida pasada pues tuviste un accidente porque bebiste y manejaste y te estrellaste. Pues probablemente este ego va a vibrar con los egos del alcoholismo, incluso de las otras personas, y va a hacer que este hecho dramático vuelva a ocurrir de la misma forma. Se van a poner de acuerdo, no sé por qué, a alguien le salió ganas de querer ir a ese lugar en ese momento, a ir a tomar un par de copas, se sale de control, tienes que regresar y obviamente manejas y te estrellas. Eso es lo que pasa a nivel energético con el tema, obviamente, de las recurrencias. Este sueño de conciencia que tenemos, que es lo que les decía, el 97% de todo lo que tenemos dentro en nuestra alma está contaminado por este ego, hace que casi todas las recurrencias sean negativas, ¿sí? Estos yoes es justamente lo que en su momento hace que todo se vuelva a repetir. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces nuestra vida es como una obra de teatro o película que se repite existencia por existencia. Si yo en una vida pasada, a la edad de 40 años, tuve una reacción de ira muy fuerte y sin querer yo asesiné a otra persona, es probable que en esta existencia, si yo no trabajo los egos de la ira, de la impaciencia, de ¿cómo se llama? El ego, obviamente, del carácter fuerte, de la violencia,
se va a dar por recurrencia que yo conozca a esta persona, que me caiga mal por alguna extraña razón y no sepa por qué, se vaya generando este sentimiento, ¿cómo se llama? De manera muy fuerte, hasta que de un momento para otro ocurra este evento dramático. Porque ese ego, que es algo que mencionamos, lo vamos a ver en el tema de ego, personalidad y esencia. Cuando nosotros desencarnamos y luego volvemos a reencarnar en un cuerpo físico, nos llevamos varias cosas. Nos llevamos las virtudes que desarrollamos, las cosas buenas que desarrollamos en una vida anterior, pero también nos llevamos todo lo malo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente si hay un ego que yo no trabajé en una existencia pasada, en esta existencia lo voy a tener. Y obviamente se va a dar este evento traumático, este evento dramático como tal. Y es lo que les mencionaba en la parte, obviamente en la diapositiva anterior, en donde esos eventos se van a invertir condiciones por efecto del karma, conferencia de la siguiente semana, como proceso de compensación y aprendizaje. Porque eso es algo que no hemos explicado del ego. Cuando lleguemos a ese tema se va a explicar. El ego es la forma en que nosotros tenemos para poder aprender en este mundo físico. Si tú ya viste el tema de evolución-involución, que es el que mencionaba hace unos momentos también, pues es obvio que ahí se explica que nosotros venimos a un proceso de autoconocimiento o de iluminación. Queremos tener la sabiduría del universo y por eso es que estamos aquí. Pero para poder tener la sabiduría tenemos que ser ignorantes. Ignorancia no significa no saber algo, significa tener información errónea acerca de algo. Entonces ese ego es la forma en que tenemos en este mundo físico para poder obviamente crecer de manera espiritual. Tenemos que saber no ser para luego saber si ser como debe de ser, ¿no? Vaya la redundancia. Entonces, obviamente, si nosotros queremos que la película cambie, tendríamos que cambiar a los actores. Entonces, ¿quiénes son los actores que repiten esta existencia? Nuestros yoes, el ego que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a pensar que en una vida pasada yo tenía el vicio del apostador, el ego del apostador, el yo del apostador, ¿no? Y ese yo me llevó en vidas pasadas a tener muchos problemas económicos, a a tener que vender mi casa, me quedé solo porque perdí a la familia y todo. Yo en esta vida puede ser que me haya llegado este conocimiento espiritual donde se habla justamente acerca de este ego y la importancia de que se tiene que trabajar. Y por lo tanto, pues obviamente empezar a cambiar eso y decir, ¿sabes qué? No, a mí me gusta como que apostar, no sé por qué, tengo ganas de estar comprando el melate, de estar comprando el Trix, de estar apostando obviamente en estas plataformas que existen actualmente, o cualquier cosa lo convierto en una apuesta. Si esta persona se da cuenta de eso y lo empieza a trabajar y lo empieza a cambiar a través de la muerte en marcha, tema número 2, que es la muerte, te recomiendo, o la meditación reflexiva, que es un tema que veremos más adelante, pues entonces él se puede librar de esta recurrencia. ¿Por qué? Porque ya no tiene que vivir esa experiencia dramática, porque ya aprendió que esa no es una forma correcta de vivir. Y eso es lo importante que quiero que te lleves el día de hoy, ¿sí? Esas personas que siempre tienen relaciones tóxicas no han entendido que el problema no son las personas. Bueno, sí lo son, pero a lo que voy es, sino más bien que él selecciona ese tipo de personas. Pero si nos preguntamos por qué seleccionamos mal a ese tipo de personas, se van a dar cuenta de que hay este ego, estos yoes, estos defectos psicológicos que están actuando y que nos llevan a tomar siempre las malas decisiones, ¿sí? Pero no todo está perdido. A pesar de todo eso, podemos usar esta ley a nuestro favor creando recurrencias positivas. Si tú de pura casualidad llegaste a este curso y ya lo estás tomando, hay mucha probabilidad de que esto sea una recurrencia y de que ya anteriormente tú puedas en su momento haber llegado a estos estudios. Las personas buenas que te ayudan, las personas a las que tú hayas ayudado en vidas pasadas, puede ser que en esta vida te estén ayudando.
Y eso yo te lo puedo comprobar. Yo desde que conocí a las personas que estaban impartiendo este conocimiento, yo sabía que yo tenía que estar en este conocimiento y que tenía que estar cerca de estas personas, independientemente de lo que pasara. Entonces, es lo que yo les mencionaba, es ese saber, ya saben, esa fe, esa intuición que salió dentro de mí, es lo que me ha llevado ahora a ser, pues, un instructor que ahora, pues, está básicamente compartiendo la información con ustedes. Entonces, también hay recurrencias positivas y son las que obviamente vamos a tener conforme vayamos trabajando y haciendo nuestro cambio interior. Ahora, la pregunta más importante, ¿cómo vamos a trascender estas malas recurrencias? Bueno, unas ya les habías comentado, no hay que cambiar. ¿Cómo se cambia? Se cambia a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Creo que ya van como 4 temas seguidos que hablamos de los 3 factores. ¿Cuáles son estos 3 factores? Los hemos platicado. Básicamente, el primero, pues, es eliminar los defectos psicológicos, ¿no? Que es básicamente el primer y más importante, que es el tema de la psicología. El segundo factor es el segundo nacimiento, o el nacimiento místico, que ese también se platica. Y el tercero es el sacrificio por la humanidad. Va a haber un tema donde se habla justamente de estos 3 factores y también cada factor tiene su propio tema. De los 3 temas ya vimos uno, que es el que vemos en el tema número 2, que es la muerte de los vicios. Ahí vemos la meditación reflexiva y la muerte en marcha, que yo te recomiendo que vayas, que es algo que ya más o menos platiqué en un momentito, hace un momentito, ¿sí? Pero, regresando, las malas recurrencias se trasciende a través de esos 3 factores. Por eso es muy importante este conocimiento. Imagínate cuánto drama te vas a poder evitar si tú practicas este conocimiento. Deja que te vaya bien, sino si te deja de ir mal, automáticamente te va a ir bien. ¿Sí me explico? Es justamente la filosofía Wei Wu Wei como tal. Obviamente, tenemos que entender que hay que romper ese vínculo energético que nosotros tenemos con el tema de la recurrencia, sobre todo de las personas. Las recurrencias son ataduras que nosotros tenemos y que obviamente tenemos que trascendentar, o sea, tenemos que trascenderlas, perdón, porque si no, pues vamos a estar obviamente pasando esas situaciones que no nos agradan. Yo te puedo decir, por ejemplo, conocidos, gente muy cercana, que yo observo cómo una parte de su vida se vuelve un drama por relaciones que dices, ¿cómo es posible que estas personas no se den cuenta de que están en una relación tóxica, como luego dicen, ¿no? Entonces, y sobre todo estas recurrencias con personas que generan hechos violentos, como platicamos. Ahorita, justamente en México, en el país México, que es donde nos encontramos, tenemos una oleada de hechos violentos. Siempre ha existido, siempre va a haber, pero hay mucho tema de mediática ahorita. Y nosotros a veces pensamos, siempre decimos que este conocimiento no es para todos, pero es un conocimiento que le hace falta a mucha gente. Mucha gente podría encontrar mucha paz interior, ¿sí? Mucha aceptación, no resignación, sino aceptación, todo lo contrario, con este conocimiento para entender que muchas cosas que pasan en el universo, pues realmente tienen una razón que ser. De hecho, Voltaire lo decía y es la diapositiva inicial que tenemos de la siguiente semana con la ley del karma. Entonces, una de las formas en las que nosotros, obviamente, este tema de recurrencia la podemos trascender es perdonando y pidiendo perdón. Fíjense que el perdón es una habilidad metafísica. ¿Y por qué digo que es una habilidad metafísica? Porque realmente muy pocas personas lo pueden hacer de corazón. El perdón es una herramienta espiritual que tenemos para poder, vamos a decir, que eliminar o borrar ese vínculo energético, esta atadura que nosotros tenemos, que generan luego recurrencias negativas en un futuro. ¿Por qué?
Porque el perdón, el beneficio más importante del perdón es ese, eliminarte a ti, es decir, ¿sabes qué? Este problema que pasó contigo realmente es un problema de los dos. Yo tengo que trabajar algo, tú tienes que trabajar algo, pero yo no puedo influir en ti para que trabajes. Entonces, pero yo sí puedo trabajar en mí para que en un futuro esta situación no me vuelva a ocurrir, pero no yéndome al otro extremo, porque eso es obviamente algo que pasa muy a menudo, ¿no? No lo sé, voy a inventar algo y me voy a meter en otro tema, pero creo que es importante mencionarlo, ¿no? Si yo en una vida pasada, por ejemplo, era una persona que de repente yo malgastaba el dinero, yo no busco que en esta vida voy a ahorrar y no voy a gastar ese dinero, me voy a volver tacaño. No, eso es el extremo, lo vemos en la ley del péndulo. Yo lo que quiero es usar sabiamente ese dinero, gastar donde se tiene que gastar, ahorrar donde se tiene que ahorrar. Es ese equilibrio que todo el mundo habla. Entonces, lo mismo pasa obviamente con otros temas. Cuando nosotros perdonamos, pues la otra persona, pues ya ella tiene libre albedrío si quiere trabajar esa parte espiritual. Si no, la vida misma le va a colocar a otra persona características similares para que justamente pueda seguir recurriendo en ese drama personal. Pero nosotros nos liberamos porque entendemos que ese drama sirvió como obviamente aprendizaje para nosotros. Entonces, eso lo tenemos que hacer desde el punto de vista de que las personas nos hacen mal a nosotros, perdonando, o cuando nosotros hacemos el mal, que es pidiendo perdón. Y por eso mencionaba obviamente el tema de violencia que tenemos actualmente en el país, porque mucha de esa violencia no se puede explicar si no tienes estos conocimientos espirituales. No hay forma alguna. Y tomamos malas decisiones sin tener este conocimiento que nos vuelven a enredar más. Y nos enredan muy fuerte y nos enredan para muchas existencias. Muy bien. Ya para finalizar el tema del día de hoy, porque pues la realidad es que tuve que recortar muchas cosas, pero creo que te comenté lo más importante. Justamente Carl Gustav Jung, que es este psiquiatra que es muy famoso, que muchas personas han leído sus libros. De hecho, él también creía, bueno, le digo creer, pero pues, obviamente para hablar en un contexto general, pero él sabía que la reencarnación existe. De hecho, le tenía un nombre específico también, me parece. Y vamos a terminar ese tema justamente con su frase, ¿no? Dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Esto está muy relacionado con el karma, que es el tema que vamos a ver la siguiente semana. Creo que ya lo dije como 4 veces. Entonces, yo te recomiendo que si tú viste este tema, nos esperes para la siguiente semana justamente para platicar acerca de esta ley del karma y el dharma, que en su momento te va a ayudar a entender un poquito más. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Tenemos que ver los hechos que nos pasan en nuestra vida con mística. ¿Qué es verlos con mística? Es ver estos eventos más allá de lo que aparentemente son. Si yo, por ejemplo, tengo un accidente de auto, vamos a pensar, es no solamente ver ese accidente como la reparación, el daño físico que tuve, vamos a decir como que lo malo que pude haber hecho a una persona si la choqué o algo así por el estilo, sino bueno, decirnos, ¿qué me quiere decir este evento en esta vida? Porque si te pones a reflexionar acerca de eso, vas a poder encontrar cosas muy interesantes acerca de tu vida y cosas que tienes que cambiar. Eso es lo importante, ver estos eventos con mística en la medida de lo posible. Muy bien, entonces esto fue el tema de retorno recurrencia, modo rápido y simplificado. Espero te haya gustado. Recuerda que te vamos a dejar un PDF de este tema también en los comentarios para que puedas leer y complementar lo que se platicó el día de hoy. De igual manera te voy a dejar el link de el link de este curso que comenzó en enero para que tú puedas acceder básicamente a todas las conferencias que se han dado actualmente, ¿no? Recuerda que nosotros estamos en Mérida, Yucatán. Tenemos una sala física en donde impartimos este curso todos los martes y jueves a las 7:30.
Si quieres más información de la sala, nos puedes mandar mensaje. Y pues en este caso me despido. Te mando mucha fuerza interior, buscadores de la felicidad. Nos vemos hasta la próxima.